Lo personal y lo social. En lo personal y lo social, la voluntad de vivir requiere de un plan trazado. Para esto hay que tener un objetivo propio o comunitario, es decir, un ideal para cada persona en forma secreta o un esquema político para la sociedad en su conjunto. El objetivo personal, que también lo podríamos calificar de ideal individual, puesto en conocimiento de la sociedad. Se siente muy orgulloso quien es reconocido por la sociedad que lo rodea o, en algunos casos, la sociedad mundial. Hay algunos que luchan contra toda su vida para lograrlo y a veces no pueden. Entonces se sienten anímicamente fracasados, desconocidos. Al hombre común le importa mucho la opinión sobre su persona que tiene la sociedad que lo rodea y anhela ser aceptado y considerado por la misma. No conciben la vida sin un grupo de amigos. Sin ellos se sentirán tristes y deprimidos. Estas personas son la mayoría. Se avergüenzan de estar solos. Cuando alguien del grupo lo ve, por ejemplo, en un cine, viendo una película sin compañía, corre la voz de la noticia, considerándolo una persona rara, antisocial, algo loco. Es decir, la mayoría prefiere estar integrado que aislado con su vida íntima y secreta. Es común que algunos representen lo aislado y lo integrado, como dos extremos comparables al color blanco y negro, donde existirían una gama de grises intermedios, en la que el ser humano actual se ubicaría en uno de los diferentes grados de personalidad o idiosincrasia, según su temperamento. En realidad, integrado y aislado nunca convergen. Son una variedad de grises, unos más sociables, otros más aislados. Casi nadie conoce que en el aislamiento secreto, o sea, por decisión propia de cada individuo, es donde tiene su origen todo poder y esperanza. También a solas y por separado se debe analizar la aceptación de integrarse al grupo o a la sociedad, tanto como la comprensión de las condiciones y los detalles de esta relación, de uno con todos, es decir, con la masa gregaria que rodea a cada ser humano, la que es una mente comunitaria que trabaja en equipo, con reglas propias, y que hay que tratar con ella como tal, la cual es una decisión también muy bien pensada, propia y separada. La sociedad es como un equipo de jueces incapaces que tienen un reglamento común, que el grupo unido lo cumple y lo vigila, pero que cada uno de sus integrantes, por separado, si lo cumplen en lo social, pero no en lo individual. En otras palabras, pregonan una ley que ellos mismos no cumplen. Hay una dualidad real, pero no reconocida por el conjunto. Esta verdad es secreta, porque toda sociedad la conoce, pero no la reconoce en público. Solo es una verdad individual de cada uno. Conocer a una persona es saber quién es decir,
Después de que uno se entera de los detalles de esa persona, entonces ya no es cualquiera de la sociedad que nos rodea, sino una persona especial, diferente y perfectamente identificable. Hay casos en que ninguno de los dos se conoce, otros en que uno conoce al otro, pero este no conoce al primero. También sucede que alguien conoce a otro por su oficio, pero no como persona de la sociedad o individual, y menos en lo secreto, como es el caso de los funcionarios públicos que nos atienden. Sé que es un funcionario bueno o malo, pero no sé si será soltero o casado, si cumplirá las leyes o no, si será moral o no. Dos personas pueden, en otro caso, conocerse íntimamente y sinceramente en su vida íntima. Esto hace que ambos tengan una relación benevolente o concupiscente, es decir, espiritual o material. Pero por más espiritual que sea una relación, nunca un alma puede conocer exactamente todo lo concerniente y secreto de la otra alma. Es imposible. Con el trato de conocer personas en la sociedad nuestra propia personalidad queda oculta bajo esa regla general implícitamente aceptada por la sociedad misma. Es una relación convencional, abstracta y en cierto modo anónima. La sociedad acostumbra desde hace muchas generaciones el tener un convencionalismo para transitar desde lo social a lo personal, que lo llaman la presentación. Dos personas que han sido presentadas ya se conocen y saben quién es quién, al menos superficialmente. Dejan de ser anónimos. A partir de ese momento, ambos sienten que pueden tener más confianza, al menos el uno en el otro. Pueden soltarse más, pero no conocen el interior de esa persona. Nunca lo sabrán. Las almas son en absoluto impenetrables. Nunca se puede confiar ni entregar la vida o los bienes en manos de la decisión de otro, sea quien sea. La presentación de dos almas es inaccesible. Es inaccesible que se compenetren esas dos almas. Solo puede, en otro universo paralelo, solo sucede e individual, en que el individuo se compenetra en sí mismo o se ensimisma, retirándose de la vida social para cambiar a una vida individual, auténtica e íntima a su soledad escogida. Hay almas difusas y pequeñas que solo viven de los valores de la sociedad, las exigencias materiales aprendidas desde la misma sociedad externa. Otras almas profundas y con conocimiento alientan el cultivo de lo íntimo, personal y confidencial. Hay almas diminutas que denuncian en la sociedad a alguna persona que no cumple las reglas, que ellos mismos secretamente tampoco cumplen. Aparentan ser lo que no son. Hay casos como el de la fama, donde una persona es muy conocida por la sociedad, pero esa persona no conoce a ninguno de la misma sociedad. Al famoso se lo puede conocer en un aspecto público, pero no en la intimidad. La fama reprime y deprime al famoso.
porque le quita su vida íntima, secreta. Uno puede decir de ellos quién es, pero no lo conozco. Es decir, lo conozco como una persona pública, pero no sé su vida íntima. El líder de las masas populistas usa su oratoria poderosa para persuadir a la sociedad para que le deleguen el poder absoluto e impone algunos de sus ideales secretos e íntimos como las reglas para la sociedad misma. Pero solo les dice, como estrategia, lo que desean oír. Así, nadie de ellos llega a conocer sus propósitos secretos. Nadie sabe tampoco de su intimidad privada. Una vez elegido, la sociedad le teme, percibe un posible fraude. Pero ya es tarde. Lamentablemente elegimos a los más simpáticos, no a los que más nos convienen. Se dice que el camino se hace al andar. El hombre diseña su camino en el transcurso de su propia vida, según las circunstancias del mismo. Cada uno hace lo mejor que puede, realiza lo que proyecta como un artista que interpreta un papel que él mismo compuso y al mismo tiempo ejecuta. El artista es líder de opinión en la sociedad, a la que hace llegar sus mensajes a través de sus obras. El significado se interpreta a través de los caminos que conducen a él. El significado de una obra de arte está entre el lienzo, el artista y el observador. Siempre debe haber un significado en el arte, no un rompecabezas, sino un mensaje cognitivo y un juicio de valor para que la obra sea honesta. La sociedad valora mucho ese mensaje porque es una transición reveladora desde lo aislado hasta lo integrado en la sociedad misma. Todo observador lo siente como propio, lo aprecia y lo calla. El hombre se descubre a sí mismo, muy diferente a las cosas que son descubiertas totalmente por otras personas que las investigan. La cosa es objeto, la persona es sujeto, pero puede interpretarse que para una persona individual la sociedad que la rodea son objetos, pero cada uno de la sociedad que ve a su vez a una persona determinada como su objeto, al mismo tiempo que siga siendo él mismo para sí un sujeto. Cuando dos personas entran en relación, son realmente dos mundos que entran en relación. Algo muy grande y sofisticado que nunca podrá coincidir totalmente. Cuando conocemos a alguien, solo conocemos la caparazón de la tortuga, pero no a ella misma, no a una conducta estereotipada, a un papel teatral creado desde lo íntimo e incognoscible de un ser humano. No ver lo íntimo personal nos puede llevar a la autodestrucción. Cuando la mayoría de la sociedad siente lo mismo en lo individual, se llega a una autodestrucción colectiva y muchos y muy pocos saben el motivo. Somos autodestructivos desde el momento en que cierra uno los ojos y la persona se encuentra con otra persona desconocida y nueva. Eso le produce miedo, que los lleva a enfrentarse con sí mismo y de ese modo no podemos ver nuestra luz interior. Se tiene temor de alejarse de la fachada que presentamos en la sociedad y que creemos que es la nuestra,
pero en realidad no es más que una careta, como en el teatro. Ese miedo viene desde adentro, pero también en otros casos el miedo puede venir de afuera. Hay almas diminutas que no conocen una vida íntima, privada, y solo viven de la sociedad en reunión. Almas gregarias que siempre tienen líderes que las dirigen, autoridades a las que se someten fielmente y llegan a tener temor a la libertad, es decir, quedarse sin autoridad. Esta puede ser racional o inhibitoria. La primera es la que el líder es reconocido como tal por causas justificables y aceptables. Por ejemplo, que es muy inteligente, fuerte y bondadoso, etc. La segunda porque lo domina por la fuerza, el rigor o el dinero. Por ejemplo, un esclavo o algo parecido. Esto produce temor y en algún caso una admiración irracional. Estos seres sin autoridad son incapaces de amar y de usar la razón, incapaces de tomar decisiones, en realidad incapaces de apreciar la vida y así están prontos a destruirlo todo y aún destruirlo gustosamente. Si observamos a los niños, vemos que ellos en su mayoría son más felices, tienen grandes sueños y se originan en grandes fantasías. Pero cuando comienzan a ir al colegio, la universidad, el trabajo y comienza el trato con los compañeros y profesores, se van alejando de la propia realidad. La misma educación en la escuela les enseña a los niños la ficción y el teatro para ubicarse en el presente, en la sociedad, teniendo en cuenta el futuro que se busca, imitar a los famosos. Gran error. Competir para ganar, prepararse para triunfar, ser metódico y avanzar hacia el éxito sin pausa y sin prisa. El niño comienza a sentir que sus sueños pueden ser frustrados porque descubre que aparentemente toda felicidad posible está en el futuro. Es decir, seré feliz cuando me gradúe, cuando tenga un posgrado, cuando consiga un buen trabajo, cuando me compre un lindo automóvil, una casa, etc. Pero no hoy y ahora, sino en el futuro. Cada vez que el joven llega a una meta, la mente está entrenada por nuestra propia educación que nos plantea otra meta nueva para el futuro. Y así nunca acabamos. El hombre tiene vida interior cultivada. Vive el momento e irradia paz a la sociedad que lo rodea. Con el niño nacen muchos ideales, el que la sociedad que lo rodea y el de él mismo. El niño debe aprender a conocerse a sí mismo y luego interactuar con la sociedad, el ideal de la persona sobre la sociedad. No es que no se deba el niño preparar para un futuro mejor, no, sino que debe tener un ideal equilibrado, aprender a conocerse a sí mismo para amar y tener con la cultura una vida mejor en el futuro. Si la razón y el ideal son una concepción racional, es claro que su carácter progresivo no solo depende del progreso de la razón misma,
sino que es idéntica a él. Pero no basta concebir una síntesis abstracta de ideas correspondientes a un cierto orden de realidades. Para que el ideal quede constituido, se necesita, además, que esa síntesis se revista de una forma perfecta, se encarne en un tipo sensible, en una imagen viviente. El ideal no es lo abstracto, sino la individualidad concreta que se deja ver y se hace amar. La existencia humana se mueve entre dos extremos, la masa gregaria y la soledad individual. El artista es mensajero entre esos dos extremos, esos tan distantes que tienen solo una relación eventual y convencional, en la que solo afloran los temas aceptados por la sociedad y que el individuo conoce perfectamente. Mejor llamaríamos anónima a la relación pública. Lo es, porque aquí interrelacionan no dos personas, sino dos conceptos abstractos. La filtración de un espía en esa masa gregaria, en la soledad privada de un individuo, puede traer consecuencias devastadoras para él. Son dos polos en que la persona desaparece por completo durante la vida social y cuando se retira a su absoluta soledad, donde vive auténticamente su vida íntegra y confidencial. El ser una persona individual es puro proyecto, modificable siempre, y un programa que se realiza con el tiempo. El ser se hace en cada momento y según lo que se propone hacer en su vida. En cambio, la cosa posee una única naturaleza, firme y fija, en el presente y en el futuro. Las personas que están en mi mundo las puedo considerar como cosas, pero yo existo para ellas. Estoy en el mundo de ellas. Ese existir yo para ellas, ese estar yo en el mundo de ellas, como ellas están en el mío, hace que la relación de mi yo con personas se diferencia totalmente de la relación de mi yo con las cosas. Los animales y vegetales viven, pero para mí son cosas, al igual que las piedras, sillas, mesas, personas que me acompañan, vivan o no, están solamente en mi entorno, fuera de mi intimidad, de mis pensamientos. El ideal del significado de una obra de arte es el individuo rodeado de ese sinnúmero de cosas vivientes o no, pero que vibran influyendo en sus emociones y proyectos. El artista llena su soledad con la inspiración de una próxima realización. Su ideal solo se concibe en soledad y ensimismamiento. Las cosas vivientes y no vivientes nos acompañan, están allí presentes y conforman un paisaje y dan emociones alegres o tristes que son parte de la vida privada de cada uno.